¿Qué tienen en común un hombre que escribía 90.000 palabras por minuto y otro que publicó más de 1.500 obras y una mujer que firmó con 28 seudónimos distintos? No es ciencia ficción. Son escritores reales cuya productividad parece sobrehumana y además escribían en una época en la que no existía inteligencia artificial. Hoy te voy a contar quiénes son los autores más prolíficos de la historia y porque casi ninguno de ellos llevó una vida normal. ¡Comenzamos! Número 1. Corín Tellado, de España. Esta autora es una autora de más de 4.000 novelas cortas y fue, sin lugar a dudas, la reina indiscutible de la novela romántica popular. Publicó a ritmo vertiginoso durante los años 40. Fue tan influyente que la UNESCO la reconoció como la autora en lengua española más leída después de Cervantes. Sus obras fueron traducidas a más de 20 idiomas y se hicieron varias radionovelas y series de televisión en Hispanoamérica. Escribía una novela a la semana, a mano, y luego la mecanografiaba. Sus historias, además, estaban sometidas a la censura franquista, lo que la obligó a desarrollar una escritura sugerente y metafórica. Se veía obligada a superar la censura y a insinuar más que a contar sobre ciertos hechos que podían ser censurables. Ella se llamaba María del Socorro Tellado López y vivió en Gijón. Dedicó casi toda su vida exclusivamente a escribir. Durante años ha sido una autora, digamos, despreciada por la crítica, pero hoy en día se considera imprescindible para entender el fenómeno de la literatura popular de masas en los años 40, 50, 60 y por lo tanto es una autora absolutamente fundamental. Número 2. Lope de Vega. Lope de Vega es muy diferente a Corín Tellado. Es un autor también de España, del Siglo de Oro, y escribió más de 3.000 sonetos y 1.800 obras teatrales, aunque únicamente se conservan unas 400. Se le consideraba el monstruo de la naturaleza, como lo llamó Cervantes, y renovó el teatro del Siglo de Oro. Fundó lo que son las bases del teatro moderno en español. Sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas, se siguen representando, sigue siendo un autor, a pesar de su obra tan prolífica, que es un autor muy valorado por la crítica, se sigue leyendo, se sigue estudiando, se sigue representando y algunos de sus libros, como por ejemplo Fuenteovejuna, sigue siendo obligatorio en muchos institutos y universidades. Podría escribir una obra completa en 3 días. Fue soldado, sacerdote, funcionario y un incansable amante. Vivió una vida de novela. Fue exiliado y perseguido. Y su genio era tan natural como su impulso vital. Es un autor que escribió muchísimo. Podía hacer una obra de teatro en muy poco tiempo. Y es un auténtico prodigio de la naturaleza. Número 3. Isaac Asimov, de Estados Unidos. Asimov es autor de más de 500 libros de ciencia ficción, divulgación científica, historia, religión, ensayo. Asimov ha escrito de todo. Es sobre todo conocido por la ciencia ficción, pero tiene, por ejemplo, ese libro famoso sobre 100 preguntas sobre ciencias, tiene libros sobre la Biblia, tiene libros sobre Cervantes, sobre Shakespeare tiene libros de historia, tiene libros de sexo, tiene libros de todo. Escribió de todo. También hay que decir que la cifra de 500 libros es un poco engañosa porque muchos de los libros que se le atribuyen en realidad son antologías de relatos de ciencia ficción, por ejemplo, o antologías de sus propios relatos, y él aparece como prologuista y compilador de esta selección de relatos, pero en realidad no es el autor de todo el libro. Entonces, esa cifra de 500 se podría cuestionar. O sea, en realidad no es tanto como parece. Sí que es verdad que es absolutamente prolífico y escribió muchísimo. Yo creo que demasiado. O sea, personalmente hubiera preferido que Asimov se hubiera centrado quizás en la ciencia ficción y la divulgación científica y no se hubiera metido en temas de religión, de historia y de crítica literaria de las que quizás no tenía unos conocimientos tan profundos. No solo
inventó las leyes de la robótica, sino también explicó la Biblia y hasta la química cuántica. Es uno de los pilares de la ciencia ficción moderna y de la divulgación científica en el siglo XX. Ha sido traducido a más de 30 idiomas, se ha adaptado al cine en múltiples ocasiones. Yo Robot, hay una película protagonizada por Will Smith. Hace poco salió la serie Fundación en Apple TV y él escribía 8 horas diarias todos los días del año. Le tenía fobia a volar y por eso rara vez salía de Nueva York. Es un autor de origen ruso, aunque su familia emigró cuando era un niño a Estados Unidos. Y es uno de los autores fundamentales de la historia de la ciencia ficción. Número 4, un autor quizás menos conocido en España, que es Ryoki Inoue, de Brasil, y es autor de más de 1075 novelas publicadas. Está considerado el autor más prolífico del mundo por el libro Guinness de los Récords. Su obra abarca desde novelas del oeste hasta thrillers y ciencia ficción. Se ha traducido a numerosos idiomas y su leyenda de autor tan prolífico se ha difundido ampliamente en medios. Llegó a escribir 3 novelas en una sola noche y usaba 39 seudónimos diferentes. Era de padre japonés y madre portuguesa. De ahí su nombre tan curioso. Inoue se define más como un narrador que como un escritor literario. Número 5. Barbara Cartland, de Reino Unido, es autora de más de 700 novelas románticas. Es la dama rosa de la novela romántica, refinada, prolífica y leída por millones. Su estilo ayudó a definir el romance romántico moderno. Es autora de muchísimos libros y se ha traducido a más de 36 idiomas. Hay varias películas y series inspiradas en sus libros. Mantenía una imagen excéntrica y siempre iba vestida de rosa. Dictaba sus novelas a una secretaria mientras tomaba el té. Fue madrastra de Raine Spencer, la madrastra de Lady Di, y también escribió ensayos, obras de teatro y biografías. Una autora muy conocida en Inglaterra. Georges Simenon, de Bélgica, autor de más de 400 novelas, incluyendo las de su detective Maigret. Es uno de los maestros de la novela detectivesca en lengua francesa. Fue una gran influencia para autores como Camus y García Márquez. Se ha traducido a más de 55 idiomas. Y hay más de 170 adaptaciones al cine y a la televisión, sobre todo en Francia y Reino Unido. Decían que podía escribir una novela en 11 días y tuvo una vida turbulenta con múltiples conquistas amorosas. Fue amigo de Fellini, despreciaba el prestigio literario y se centraba en escribir muchos libros. Y no podría faltar en esta lista uno de los autores más prolíficos de la historia, que es Alejandro Dumas, de Francia. Más de 300 novelas, teatro y crónica histórica. Es el creador de Los Tres Mosqueteros y del Conde de Montecristo y de muchas otras aventuras inolvidables. Elevó la novela folletinesca a una forma de arte popular. Se ha traducido a más de 100 idiomas y hay incontables adaptaciones al cine, a las series y a los dibujos animados, musicales, etc. Muchas de sus novelas eran escritas por colaboradores, escritores fantasmas, y muchos de sus libros en realidad no los escribió él, pero tenía gente que le escribía los libros y luego él los firmaba. Era un showman, organizaba banquetes, viajaba sin parar y amaba ser famoso. Si analizamos todos estos 7 autores, vemos que la mayoría son autores de género. Novela romántica, Corín Tellado. Lope de Vega es un autor de teatro, que quizás no sea tan complejo hacer una obra de teatro como una novela. Asimov, ciencia ficción, que escribió de todo. Inoue escribió sobre todo novelas del oeste, thrillers y etc. Barbara Cartland es de romance. Simenon, novelas detectivesca. Y Alejandro Dumas, un poco de novela histórica, etc. Son en general autores de género. Pero si analizamos la lista, algunos autores no son muy valorados por la crítica, pero otros sí. Y, por ejemplo, Asimov es uno de los mejores autores de ciencia ficción, o Lope de Vega se considera uno de los gigantes de la literatura española. Por lo tanto, la calidad y la cantidad no tienen por qué ir reñidas. Espero que te haya gustado esta lista.
Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.